Bien, estamos grabando. Bueno, entonces decíamos que para calcular distancia, un poco el panorama general es este, ¿no? Para cualquier punto que busquemos, ok, hay que calcular esto, que es la raíz de las componentes al cuadrado de ese punto, ¿sí? Y vos, Santiago, decís que lo graficaste en GeoGebra y la curva tenía dos máximos y mínimos. Em, ok, si, si tenés la curva, quizás lo podemos plantear y lo podemos resolver. O bueno, yo en realidad dije que no íbamos a hacer eso. Quizás lo primero para señalar es que si es un punto hay que hacer esto. Si ya tenemos la curva, porque la curva viene dada por un sistema de ecuaciones o lo que sea, entonces es cuestión de agarrar la curva, plantear las condiciones de primer orden y de segundo orden. ¿Sí? Em, repito entonces, puede ser que estés resolviendo mal el sistema de ecuaciones, que tengas un error en alguna de las derivadas y eso haga que te dé al revés el hessiano. O puede ser que estés usando mal la regla de decisión. No sé si ustedes se acuerdan que vimos que para una restricción la condición es distinta que para dos restricciones. Perdón, para cero restricciones, vamos a decirlo así mejor, o sea, para extremos libres, vimos que había una regla de los hessianos, digo, de los determinantes de los menores principales de la matriz hessiana, ¿no? Y vimos que para una restricción había otra regla, que era distinta, de hecho era justo la opuesta. Entonces puede ser que a veces uno tome mal esa decisión y se confunde una regla por la otra, ¿no? Entonces hay que tener como muy en claro cuál de las dos reglas es. No sé, Santiago, si vos creés que puede ir por un lado o por el otro. Eh, básicamente el método tiene que dar, y si vos lo graficaste y ves claramente que la curva tiene máximos y mínimos, entonces estás haciendo algún error en el procedimiento. Bueno, si querés buscar la función y después lo vemos, mientras tanto seguimos con otra duda y vemos bien ese ejercicio a ver de qué va la cosa. Claro, sí, sí, entiendo. Y vos tendrías que hacer las condiciones de primer orden y deberías haber hallado los otros mínimos. Ok, entonces lo más probable es que estés resolviendo mal el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Que en algún momento te hayas perdido alguna solución. Lo cual puede ser, por ejemplo, a veces pasamos multiplicando cosas o dividiendo cosas que son cero y eso está mal, ¿no? O sea, uno cuando pasa dividiendo, pasa multiplicando, siempre hay que poner una aclaración ahí al costado que diga, bueno, esto solo vale si lo que pasé multiplicando o dividiendo es distinto de cero. Esto vale para cuando son incógnitas, ¿no? O parámetros. Y luego uno debería volver y pensar, bueno, ¿qué pasa si esto al final sí era cero? ¿No es cierto? ¿Cómo me da el sistema de ecuaciones en el caso particular en que esta variable en realidad sí es cero? Así que puede ser que quizás con eso te estés perdiendo alguna solución. Eso es lo que se me ocurre así en la cabeza. Ahí Alejo, bueno, ahí me lo escribiste de vuelta, buenísimo, porque ya me quedó un poco arriba, así que hiciste bien. De integrales dobles, cuando hacemos tipo 2, reconocer el techo y el piso. Bueno, vamos a graficar. A ver, tenemos una curva. Supongamos que son dos parábolas. Una cosa así. eh, una cosa así. Sí, ahí tenemos nuestras dos parábolas. Acá, como las dos parábolas son en sentido vertical, o sea, la variable es x, digamos, la variable independiente, acá claramente convendría hacerlo por tipo 1, ¿no? ¿Recuerdan eso? Tenemos parábolas verticales, conviene hacer tipo 1. Si tenemos parábolas horizontales, conviene hacer tipo 2. Y si tenemos una y una, bueno, estamos en el horno, va a haber que despejar alguna de las raíces, que tampoco es tan grave, ¿no? Pero bueno, supongamos que tenemos esto que está acá, ¿no? Y supongamos que lo quisiéramos hacer eh, por tipo 2, ¿sí? Entonces, cuando es tipo 2, yo tengo dos opciones. Una es, puedo girar la cabeza así y seguir haciendo todo como lo venía haciendo, ¿no es cierto? Lo malo que tiene este método es que los ejes me van a quedar al revés, o sea, la variable que me quedan abscisas, estoy haciendo para que me imiten, la variable que tengo en abscisas ahora como que crece para la izquierda, eso es raro, pero bueno, si dejamos eso de lado, el eje vertical sigue funcionando igual. Ah, ¿no me ven a mí? ¿El resto me ve? Ok, un par no me ven y otro par sí me ven. Ok, esperen, voy a reiniciar la cámara, a ver si quizás es eso. ¿La pantalla la ven? La pantalla sí. Ok, ok. Bueno, a ver, voy a ver si pagando mi video, volviendo a arrancar.
Igual tampoco es tan importante mi cara, solo estoy girando la cabeza. Justo, justo la vez que es relevante verme, que es que estoy girando la cabeza para un costado, ¿sí? Para el costado derecho, así que hagan eso. Nada, es una pavada, pero creo que así puede que sea más intuitivo. El punto es que lo que estamos haciendo cuando hacemos tipo 2, ¿sí? Es mirar la cosa al revés, ¿ok? Es como si intercambiáramos los ejes X e Y. ¿Sí? Eso es de fondo lo que estamos haciendo, ¿sí? Estamos mirándolo con el eje Y como nuestro eje de abscisas y con el eje X como nuestro eje de ordenadas. Y entonces, les decía, una opción para visualizarlo es girar la cabeza y ahí el eje Y, que es normalmente el eje de abscisas, nos va a quedar mirando a la izquierda, eso es raro. Pero el eje vertical es normal, o sea, nada, giramos la cabeza y medio que para arriba tenemos donde crecen las X y para abajo donde decrecen, ¿no? Y entonces lo miramos así y decimos, bueno, yo estoy buscando techo y piso. Bueno, el techo es lo que está arriba, mirando así de costado, y el piso es lo que está abajo, ¿sí? Fácil. Pero bueno, quiere hacer ese giro de cabeza. La otra opción es olvidarse o quizás contextualizar un poco la analogía del techo y el piso y acordarse que cuando hacemos tipo 2 ya no es techo-piso, es derecha-izquierda. ¿Okay? Entonces lo que está a la derecha va a ser mi techo y lo que está a la izquierda va a ser mi piso. ¿Ok? Son los laterales ahora. Pero tiene sentido. ¿Por qué la derecha es el techo? Bueno, porque hacia la derecha es hacia donde crece la variable x, ¿ok? De la misma manera que cuando estamos en tipo 1, el techo es hacia donde crece la variable y. Entonces, en tipo 2, la derecha es el techo y la izquierda es el piso. Entonces, en este caso que estamos acá, por ejemplo, yo imagínense que quisiera calcular el área esta en forma de lente que tenemos acá, ¿no? Bueno, ¿cuál es el piso si hago por tipo 2? Bueno, lo de la izquierda. Y el techo si hago por tipo 1, por tipo 2, perdón, lo de la derecha. ¿Ok? Bien, entonces esa es la regla. Bueno, ahí pusieron un montón de cosas, voy a repasar. Eh, es más difícil cuando tenés una ecuación con z. Sí, totalmente. Imaginémonos que tenemos esto, pero además nos dicen z eh, menor o igual a 2xy, ¿no? Bueno, si tuviéramos que hacer esto, este es el recinto, esto en rojo supónganse que es el recinto D. Recinto D. Bueno, si nos dijeran, además de estas dos condiciones, una condición que tiene una z, hay que hacer todo igual, ¿sí? O sea, hay que hacer la integral doble en el recinto D de x de y. Pero acá, en vez de poner un 1, como ponemos cuando hacemos cuando calculamos un área, ya no vamos a estar calculando un área, vamos a estar calculando el volumen debajo de esta superficie y entonces lo que hay que hacer acá es poner un 2x por y. ¿Okay? Y después resolver todo igual. Acá el problema aparece quizás al integrar, que cuando integramos respecto a y, bueno, la x hay que sacarla como si fuera un coeficiente, no hay que darle bola. ¿Sí? E integrar la y requiere, bueno, nada, efectivamente integrarlo, o sea, poner y al cuadrado sobre 2. Y entonces, ¿cómo nos quedaría después? Nos quedaría la integral de 2x por y al cuadrado sobre 2, evaluada en lo que sea que tuviéramos acá, ¿no es cierto? Y esto de x. ¿Sí? Y como lo de arriba depende de x y lo de abajo depende de x, todo esto es una integral simple, ¿sí? Porque esta y me va a desaparecer cuando yo reemplace. ¿Okay? Entonces, cuando aparece alguna z, como algo por este estilo, bueno, simplemente es reemplazar acá. ¿Okay? Y puede pasar que esto diga algo así como mayor o igual a 0, ¿sí? Pero no cambia nada esto, porque la integral siempre es el volumen entre 0 y algo. ¿Okay? Entonces, esta condición z mayor o igual a 0 ya la estamos cumpliendo implícitamente al integral. ¿Okay? Eh, eh, Ahí Lola había hecho una pregunta con este caso. Me decía, ponele que se corta en y igual a 1. O sea, supongamos que esto de acá es 1.
componer que va de 1 a otro número, ya lo estoy cortando. Bueno, si vos pusieras un número acá, ponerle que esta intersección de acá fuera 2, ¿no? Si vos pusieras un número por acá, 1,5, estarías cortando el área en 2. Sí, lo que pasa es que en este caso no tiene sentido porque tanto por tipo 1 como por tipo 2, el techo y el piso es siempre el mismo. ¿Sí? Pero bueno, no podría obviamente dividirlo en dos partes. Lo interesante de cortar es, bueno, si acá además hubiera una intersección más, ¿no? Por ejemplo, hubiera una cosa así, de una recta, y tuviéramos que calcular solo la parte de arriba, bueno, ahí tendríamos que hacer entre un punto y el otro, etcétera, ¿no? Sería medio complicado porque acá además hay otra intersección, ¿no? Entonces habría que volver a partirlo, habría que partir un montón de veces en este caso. Pero sí, no sé si eso responde a la pregunta, quizás no la entiendo bien. Santiago había dicho, eso era lo que quería. A ver, el caso de Santiago era x más y más z igual a 0 con x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado sobre 4 igual a 1. Ahora vamos con esto, a ver. Sol decía que no le queda muy claro lo de calcular el volumen en integrales, no sabe bien cómo graficar. Carlos nos tomó uno en la actividad de seguimiento, que era eso. Bueno, eso que está ahí, perfecto, Sol, mucho mejor el ejemplo tuyo que el mío. Ahí nosotros tenemos un sistemita de ecuaciones, ¿no? Tenemos x más y mayor a 2. Y menor a x, y después tenemos una condición 0 menor a z menor a, o menor o igual, sí, menor a y. Este es igual a lo que venía diciendo recién, ¿sí? A esto que estaba acá. ¿Sí? Es el mismo ejemplo. Yo tengo acá un recinto. Esto que está acá me va a determinar el recinto D, que era lo rojo que yo dibujé, ¿no? Y entonces esto se puede graficar en R2, siempre en R2, ¿eh? No grafiquen nada en R3 porque no hace falta. Agarramos todas las condiciones que no tienen Z, las que no tienen Z, ¿sí? Y lo graficamos. Bueno, esto es y igual 2 menos x, así que esto es una cosa como, ¿sí? Una recta por acá, no se preocupen por ahora. Y después tenemos y menor a x, eso es una cosa así. Y entonces lo que tenemos que calcular es este área que está acá. ¿Sí? Créanme, yo lo estoy haciendo así como súper rápido. No, perdón, no es esa. Es la de abajo. Y mayor. Puede ser que fuera al revés, puede ser que fuera acá menor. Sol, no sé si. Creo que era menor. A ver, esperen, porque tengo que ir yendo como al final y al principio. Era menor, ¿no? Sí, me imaginé, porque si no me quedaba el área mal. Bueno, menor a eso y menor a lo otro, el área que tenemos que calcular es esta. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el recinto y normalmente esto lo resolveríamos, por ejemplo, si hacemos tipo 2, vamos a calcular esta intersección, ¿no? Tenemos y más y igual a 2, por lo tanto y es igual a 1. Sé que esto se corta en y igual a 1. ¿Sí? Entonces, si hacemos por tipo 2, sería la integral entre 0 y 1 del techo, que es lo que está a la derecha, ¿sí? Esta curva que está acá, menos el piso, que es lo que está a la izquierda, que es esta curva que está acá, ¿no? Y plantearíamos la ecuación. Y de hecho es un recinto bastante sencillo. Ahora tenemos la tercera condición que tiene una z en el medio. Bueno, ¿qué hay que hacer? Simplemente plantear lo mismo, o sea, planteamos acá todo con el recinto de x de y, como para calcular el área, pero acá le ponemos y, ¿sí? Y esto me va a estar calculando el volumen, es decir, todos los zetas menores a z igual y, ¿no? Entonces, con poner este y acá no es la variable y solamente, sino que es una función para z. O sea, esto en realidad lo que me está diciendo es cuánto vale z en cada punto de este recinto, ¿sí? Y esto, como es una integral, la integral siempre te calcula entre
el valor de cero de la variable, ¿sí? Y el valor que toma en la función, ¿ok? Entonces la integral automáticamente lo que me está haciendo es como tener en cuenta todas las zetas que están entre 0 e y. ¿Ok? Entonces es simplemente calcular esta integral, ¿sí? Vuelvo para atrás. Lola me había ahí, me había mandado una respuesta de, digo, como a veces llega hasta 0 y después está y igual a 1, entonces el techo y el piso se cortan en 1. No sé si termino de entender del todo bien. Creo que es un caso parecido al que pregunta Julián justo arriba. A veces pasan cosas como esta, ¿no? Eh, tenemos una, tenemos una curva. eh, tenemos otra, ponemos otra curva así. Ahí va. Imaginemos que queremos calcular este área. Y ahí, este caso, ¿sí? Es muy parecido. Si lo hacemos por tipo 2, ¿sí? Es muy parecido a si yo cortara el área acá, en 1. ¿No es cierto? Si yo lo hago por tipo 2 en negro, ¿sí? Esto sería, imaginémonos que esta intersección es 3. ¿Sí? Yo haría la integral doble, ¿sí? Primero lo haría respecto a x y después respecto a y. Y acá afuera, en el caso negro, ¿sí? Yo lo haría entre 0 y 3. Fíjate, Julián, que creo que esto es a lo que un poco lo que vos me preguntabas. Cuando el piso es el eje X. Ah, vos decís no entero sino hasta cierto punto. Bueno, si fuera hasta cierto punto habría que partir el área en dos, ¿no? Habría que partir el área y entonces ahí podríamos dividirlo en dos. Yo pensé que me decías, cuando el piso es el eje X, hacerlo por tipo 2 suele ser fácil, porque es como mirarlo de costado y entonces ya no te importa que sea el piso, ¿no? Es como hasta donde calculás la integral, ¿sí? Ya lo calculo hasta cero, bueno, no importa que... no importa la función, digamos, algo así. No sé si eso responde la pregunta. No sé, Lola, si esto era lo que me preguntabas, pero en el caso rojo, esto sería la integral, y acá haríamos entre 1 y 3. ¿No? Y si quisiéramos calcular además lo de abajo, sería de x de y. Si además quisiéramos calcular lo de abajo porque cambia el piso o algo por el estilo, haríamos la integral, de vuelta a lo mismo, pero entre 0 y 1 y con los nuevos techo y piso. ¿Sí? Eh, Quizás estoy siendo un poco desordenado, no sé si estoy pudiendo responder las dudas. Ahí Sofi plantea una cosa más. Quiero terminar de que rosquemos un poco esto de integrales, ¿ok? Lola dice que eso era lo que decía, Julián dice, claro. En la X con poner 0,3 estaría ya. Si lo hacemos por tipo 2, claro, acá con poner de 0 a 3, en el caso negro, si no estuviera la línea roja, sí, ya está. Em, no, antes Sofi decía que cambia de tema, pero cuando tenés un ejercicio con restricción, pero tiene tres variables, cuando haces la derivada te queda un sistema de ecuaciones con cuatro ecuaciones, ¿cómo despejaríamos lambda i? Tipo el primer ejercicio de los modelos del segundo parcial. Buenísimo, esta es de optimización, así que ahora vamos. Es que a veces es complicado sin verlo en R3 porque vimos ejercicios en los que la superficie cortaba en el eje Z y había que ver cómo se proyectaba esa intersección, dice Luján. Ah, ok. Bueno, en ese caso habría que darse un poco una idea de cómo es el gráfico de la cosa. No sé si se refieren al ejercicio que yo les decía donde z es igual a x, pero en ese caso, digamos, no necesariamente, no siempre hay que ver el gráfico, ¿ok? Como que depende un poco del problema. Si tienen uno a mano, lo podemos ver, pero es cierto, puede ser que tengan que hacerse como una figurita de análisis alguna vez para entender del todo bien qué es lo que están haciendo. Yo nunca vi en parciales y eso, pero entiendo que puede ser y puede ser que haya aparecido en alguna actividad. Vamos a lo de optimización que quedó pendiente. Sofi dice, bueno,
cuando la restricción tiene tres variables, o bueno, a veces puede pasar en otros casos, a veces pasa que el sistema de ecuaciones tiene 4 ecuaciones. ¿Ok? O sea, planteamos las condiciones de primer orden, y a veces puede pasar que tengamos un sistema de ecuaciones que tenga una, dos, tres, cuatro ecuaciones y 4 variables, ¿no? Y bueno, en ese caso vimos ejemplos en clase. em, Nada, se hace un poco más complicado resolver, pero los métodos siguen siendo los mismos, ¿ok? Igualación, sustitución, resta de ecuaciones, pueden hacer, o pueden sumar las ecuaciones, incluso pueden dividirlas, multiplicarlas. Em, no hay como un método general, esto es una cuestión de práctica, pero en la página, en el sitio web, en la parte de material complementario donde están todas las notas de clase, yo les subí un documento que se llama algo así como resolución de sistemas de ecuaciones de 4x4 o algo así, donde les tiro un par de tips, ¿viste? Como algunas cositas que a veces aparecen y que te pueden salvar. Por ejemplo, así en términos como muy generales, lo que yo recomiendo es dejar primero una ecuación de lado, elegir la que sea. En general agarramos la última, que es la restricción, porque es la que no tiene lambda y entonces tiene solo las variables que nos interesan. Entonces está bueno como dejarla como última ecuación. Y después con las primeras tres, intentar expresar todas las variables en función a la misma variable. ¿Okay? Puede ser cualquiera de esas tres, puede ser alguna otra. Entonces, por ejemplo, podemos intentar expresar las tres ecuaciones en función de lambda. Entonces agarramos la primera y despejamos lambda. O, perdón, al revés, despejamos la otra variable para que quede en función de lambda. Y hacemos lo mismo en la segunda. Ahora, puede pasar que esas tengan otras variables, entonces hay que reemplazarlas entre sí. Y una vez que las reemplacé entre sí, bueno, puedo volver a operar para atrás. ¿Sí? Em, Cosas que les pueden pasar. Bueno, primero, siempre tengan en cuenta que cada nueva ecuación es como que agrega nueva información. Cada nueva ecuación que yo tengo en cuenta, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, si yo agarro la ecuación 1 y la reemplazo en la ecuación 1, esto parece muy pavo, ¿no? Nadie nunca haría esto, pero a veces nos pasa algo parecido. Si yo agarro y hago esto, ¿qué me va a pasar? Bueno, voy a resolver y al final lo que me va a quedar es 0 igual a 0. O algo así. ¿Okay? Esto es como que lo que hice no me agrega información. ¿Okay? Es como que estoy agarrando una ecuación, reemplazándola en sí misma y esto lo que te dice es, bueno, mira, eso se cumple siempre. O sea, para toda combinación de x, y, z, lambda, lo que sea, esta ecuación se va a cumplir porque es tautológica. ¿Es esta ecuación igual a sí misma? Bueno, sí, obvio que sí. ¿Okay? Ahora, si yo agarro la ecuación 1 y la reemplazo en la ecuación 2, eso no me debería pasar. Ahí yo voy a resolver y voy a encontrar una ecuación 5, ¿no? Bueno, ahora esta ecuación 5 yo la puedo volver a reemplazar en 1 y esto también me va a dar nueva información, me va a dar una ecuación 6. Y ustedes pueden decir, güey, pero la 5 salió de la 1. Es cierto, pero al yo agregarle la ecuación 2 es como que le estoy agregando un poco más de información, ¿sí? Entonces deja de ser lo mismo, ya esta ecuación 5 tiene algo de distinto a la ecuación 1, entonces como que las puedo volver a mezclar, ¿ok? Entonces, bueno, nada, tienen que ir resolviendo, tirando para atrás, yendo para adelante, hasta que puedan expresar todas las variables en función de la misma variable. Y ahí, una vez que hacen eso, reemplazan en la última ecuación, la 4 que habían dejado de lado, y la van a poder resolver, porque van a tener una ecuación con una sola incógnita. ¿Ok? Ese es como mi tip, así a grandes, grandes rasgos. Pero en el medio, bueno, hay varias cosas y lo pueden ver en esa nota de clase. Péguenle un vistazo ahora que ya como que vieron el panorama y están practicando, digamos, ir para atrás y ver como toda la película puede servir. Em, Serena, yo prometo Santiago que no me olvidé de tu ejercicio, ¿eh? Pero Serena dice, cuando en optimización, em, recuerden que si se quieren desmutear, como dice Santiago, lo pueden hacer, ¿eh? Para preguntar. Em, Cuando en optimización pregunta cuánto aumentar, por ejemplo, la utilidad cuando la renta aumente en 3%. ¿Hay alguna forma directa de hacer o hay que sacar el 3% de la restricción y volver a sacar los valores de la variable? No, hay que sacar el 3% de la restricción, Serena. O sea, tenés que
Imaginémonos que tenemos que lambda es menos un tercio. Y el C sub 0 era 100. ¿Sí? Entonces, si a mí me dicen aumenten un 3%, yo tengo el 3% de 100. ¿Sí? Recuerden que 3% es 0,03. Y entonces esto me va a dar 3, obviamente. Y entonces, la variación de la... Bueno, acá lo hice con un costo, así que sería del nivel de producción, ¿sí? Va a ser 3 por un tercio, ¿sí? Porque es menos lambda siempre, ¿sí? Tiene sentido que sea positivo además, ¿no? Si a mí me aumentás el presupuesto, si me aumentás lo que puedo gastar, te voy a poder producir un poco más. ¿Sí? Y acá lo que me están diciendo es, mira, te permito gastar 3 pesos más y vos me vas a poder producir una unidad más de producto, de lo que sea que estés produciendo. ¿Ok? Entonces siempre, si me dan el porcentaje, tengo que pasar por las unidades. Y él me preguntó por mail, ¿qué pasa si a mí me preguntan cuánto es esto en porcentaje? Y bueno, si el nivel de producción en el punto crítico, ¿sí? O sea, el nivel de producción óptimo era, no sé, por decir algo, 200, bueno, el porcentaje, ¿cómo se saca? 1, perdón, 1 sobre 200, ¿sí? La variación sobre el nivel inicial, ¿sí? Así sacan, y entonces, bueno, esto me da 0,005 creo, o algo así, y bueno, ese sería el resultado, que si lo multiplico por 100 me da el porcentaje, ¿ok? Sobre lo anterior, se te dice, si tengo dos ecuaciones con las mismas variables, ¿podría restarlas entre sí? Sí, claro, se las pueden restar, sumar, multiplicar, dividir. Al multiplicar y dividir hay que tener un poco más de cuidado. Por esto que decía yo antes de que cuando multiplicamos algo tenemos que garantizar que no sea cero, y lo mismo cuando dividimos. Entonces hay que ponerse como a un lado, decir, bueno, para si la variable es cero, esto que dice no vale, bueno, en la multiplicación sí vale, pero te estaría como arruinando el resultado, entonces hay que dejarlo a un lado y después ver qué onda. Pero sí, se pueden sumar y restar, no hay ningún problema las ecuaciones. Incluso si no tienen las mismas variables, Sofi, se las puede restar igual, ¿no? El tema es que ahí no te vas a estar sacando de encima tanto las variables, pero sí, se puede. Tomás dice, en la parte final del ejercicio, ¿con solo decir que es un mínimo máximo basta o deberíamos hacer la interpretación económica? Depende del enunciado, Tomás. Puede ser que te pidan la interpretación o puede ser simplemente que te digan, bueno, llame el máximo. Si te dicen solo hallar el máximo, puntos críticos, condiciones de segunda orden y listo. Ah, dice Agus que está en espera. A mí no me aparece, Lola, no sé si... No me apareció nadie. No sé si habrá podido entrar. Eh, bueno, cualquier cosa avíseme. Eh, sigo. Si fuera uno con implícitas de tres variables, ¿el hessiano segundo se termina con las f grandes o las f chicas? A ver, si es con implícitas, buena pregunta. Hay que calcular las derivadas segundas. Dice Agustina que ahí está, que está en la sala de espera. A mí no me aparece, che. Ya entró. Ah, buenísimo. Buenísimo. Ahí Florencia estaba diciendo el nombre de la nota de clase. Es cierto, le pusimos resolución de sistemas de ecuaciones no lineales. Bien. Buenísimo. Hessiano con implícitas. ¿Sí? ¿Qué pasa con el hessiano con implícitas? Bueno, yo tengo una función z igual f de xy que viene dada por una función f grande de x, y, z igual a 0, ¿no? Igual a... Ahí va. Entonces ahí lo que vimos, cuando vimos polinomio de Taylor, vimos que las derivadas segundas de una implícita son un bajón. ¿Por qué son un bajón? Por dos cosas. Por un lado, porque las derivadas primeras siempre son un cociente. Salvo el caso hiperparticular donde f de z, f grande prima de z sea 1,
f' de x es un cociente siempre. Y entonces, eso ya dificulta porque hay que aplicar la regla del cociente. Pero además, es una función compuesta. Justamente porque z es una función de x y de y. Y entonces yo siempre que derivo respecto a x y tengo una z, bueno, la tengo que tratar como si fuera una variable y entonces tengo que poner, bueno, si hubiera una x por z, por ejemplo, eso es un producto. Y entonces además tengo que poner las z' de x que ya las calculé antes en las condiciones de primer orden, ¿no? Entonces, cuando tenemos esto, se complica. Pero vieron en clase un teorema que dice que en los puntos críticos las derivadas segundas son más fáciles de calcular. ¿Ok? Y eso es así esencialmente porque muchas derivadas son cero en el punto crítico y entonces desaparecen de alguna forma. Y entonces algo que se puede hacer es plantear la matriz hessiana de otra forma. Te queda con las derivadas segundas. Por ejemplo, f menos f grande prima prima de xx sobre f grande prima de z. Menos f grande prima prima de xy sobre f grande prima de z. Y así con todo, ¿no? Acá nos va a quedar obviamente la otra, en la parte izquierda, y en la parte derecha nos va a quedar f prima prima de y sobre f grande prima de z. ¿Sí? Ya le estamos a completar. Y entonces, bueno, nada, gracias a esto que ustedes demostraron, sí que se puede llegar acá. Incluso se puede hacer factor común f' de z con el menos y llevarte el menos y que te queden solamente los f', ¿sí? Y acá afuera lo que te quedaría es f grande prima de z al cuadrado, ¿sí? Tengan cuidado que en las matrices el factor común no se hace sino más, sino que se hace por columna o por fila, ¿sí? Y la buena nota supieron eso. Entonces, si fuera una implícita y tuvieron que calcular las condiciones de segundo orden, usan esta fórmula, ¿ok? En vez de la original. Y eso sirve mucho porque entonces no hay que calcular estas. ¿Ok? No hace falta calcular estas. La f grande prima de z ya la tenemos calculada del punto anterior y lo único que hay que hacer es calcular las derivadas segundas de f grande, que no es compuesta ni implícita, y entonces las derivadas estas grandes, f grandes primas, se calculan de forma directa. ¿Ok? Derivo solo arriba, exacto, o sea, exacto, si estas chiquitas eran con la derivada arriba f grande, bueno, solo derivo lo de arriba, que eran las f grandes primas, y con eso obtengo las f grandes primas segundas. Y eso facilita un poco las cosas. No sé, Julián, si eso te responde un poco. Esencialmente, estamos haciéndolo con las f chicas, pero esto es lo mismo con las f grandes. Claro, bueno, perfecto, claro, sí. O sea, con eso planteamos el hessiano y podemos elegir si, digamos, podemos determinar la existencia, pero después siempre hay que como fijarse el signo de esto, perdón, no lo bien, el signo de esto que está acá, ¿no? Y entonces, si ustedes le hicieron factor común menos f grande, perdón, menos f grande prima de z, para calcular, porque es más fácil, está bien que hagan eso, pero bueno, después hay que tener cuidado de que hay que ver esto que está acá, con el menos y con el f grande. Por eso yo digo, prefiero darles esta fórmula, ¿sí? Total, esto igual es fácil de calcular, es mejor hacer esta fórmula y lo hacen como siempre. La otra opción es hacer el factor común, pero después volver a recomponerlo para mirar la derivada chica, digamos, f minúscula prima prima. Implícitas con plano tangente, Francisco, podemos hacer al final, después de ver lo otro, fíjate que hicimos bastantes en clase. No sé si te referís a algo que sea distinto a lo que vimos en clase, pero implícitas con plano tangente aparece un montón en los parciales viejos y por eso lo practicamos bastante. Son esos que tienen compuesta, implícita y plano tangente. Son ejercicios bastante integradores y por eso suelen aparecer.
Para los ejercicios teóricos, de sus apuntes de clase es lo mejor, eh, suponiendo que los tengan completos, porque ahí tienen, digo, no se les va a tomar nada que no esté ahí, y se les puede tomar cualquier cosa que esté ahí. ¿Ok? Entonces lo mejor siempre es estudiar los apuntes de clase para la teoría. Pero puede ser que alguna demostración no la tengan incompleta, qué sé yo, entonces pueden ir a algunos puntos teóricos, que es otro documento que está en el sitio, en la parte de material obligatorio, algunos puntos teóricos. Ahí hay varias demostraciones pasadas en limpio y bueno, pueden mirarlas de ahí. Puede que haya algún error, porque lo hice yo medio a las apuradas. Nada, si hay algún error, por favor, avísenme. Pero pueden revisarlo de ahí. Eh, para las derivadas implícitas primeras que daba f' de x igual a 0 sin el menos, sí, recordá, Luján, que esta condición, f' de x igual a 0, es la misma que para cualquier función f. El tema es que como f' de x es igual a menos f grande prima de x sobre f grande prima de z, entonces esto es lo que en la práctica vas a resolver, ¿no? Esta segunda parte. El tema es que el menos no importa, porque si esto está igualado a 0, el menos lo puedo como pasar dividiendo de alguna forma y desaparece. Entonces el menos no importa. Y lo único que me va a importar en definitiva, como también esto es un cociente, va a ser el numerador, ¿no? El cociente, el denominador no me va a importar porque un cociente, para que sea 0, necesariamente su numerador tiene que ser 0, no hay ninguna otra opción. Entonces el denominador, o sea, lo que está abajo, no juega ningún rol y por eso podemos simplemente agarrar este grande prima de x e igualarlo a 0. Los finales, ¿suele meter ejercicios de esa dificultad? Por ejemplo, implícita, compuesta, hessiano. Eh, bueno, acá hay una cuestión que se conjuga un poco lo que dice Horacio con lo que decía Lola. Eh, lo que suele hacer Carlos no es muy buena guía para lo que pueda hacer este cuatrimestre, ¿no? Lamento agregar más incertidumbre, pero este cuatrimestre fue tan raro y esta modalidad de evaluación va a ser rara, atípica, ¿no? Que eh, es un poco difícil guiarse por los finales pasados. De hecho, a ustedes les pasó, digo, rindieron actividades de seguimiento y las actividades se parecen de alguna forma a los parciales, pero también de alguna forma no se parecen, ¿no? Tienen algo de similar, pero tienen algo de distinto. Y con el final va a ser igual, porque la modalidad exige que lo cambies, al menos un poco, ¿no? Entonces el final no va a ser igual a los finales pasados, y como no va a ser igual a los finales pasados, no sé si sirven de tan buena guía. Dicho eso, los finales siempre son una combinación lineal, diríamos, de los parciales, ¿ok? O sea que si en los parciales típicamente aparece un ejercicio con compuestas implícitas y plano tangente, en el final presencial es muy probable que aparezca algo así. Y dado que aparece en el final presencial, podríamos, en un ejercicio de inferencia un poco rústico, decir, bueno, es posible que aparezca. ¿Ok? Todo eso para decir que puede ser que aparezca un ejercicio con compuesta, implícita y plano tangente. Tranquilamente. Es algo que en un final presencial tranquilamente podría aparecer y por lo tanto podría aparecer en este. Pero guarda con solo estudiar lo que entró en parciales pasados, porque está este problema de que algo va a cambiar. ¿Ok? Eh, si en funciones implícitas, cuando despejan z, les da dos valores, tienen que preguntar. Y si no pueden preguntar, eh, agarren el que más les guste, aclaren al costado que les dio dos valores, pero van a seguir solo con uno, y listo. Si es un problema económico, obviamente agarren el positivo, ¿no? El tema es que para que sea una función debería tener un solo valor, y si tiene dos, en realidad es que hay algún problemita ahí con la definición del dominio. Entonces, bueno, pregúntenle a Carlos, él les va a decir, y si no, agarren el que les parezca, sigan, aclárenlo y no debería haber mucho problema. En los seguimientos hubo sorpresa. Sí, es más, me gustaría aprovechar la oportunidad, ya que estamos, para hacer un comentario súper breve sobre cómo podemos usar nuestro saber de economistas en esto. Proyectar es muy difícil y tiene que ver justamente con lo que nos está pasando acá, ¿no? Que nosotros hacemos muchas veces proyecciones usando los datos del pasado para pensar cómo va a ser el futuro, ¿no? Entonces,
Si ustedes van a una consultora y le preguntan cuánto va a ser la inflación mañana, es muy probable que la consultora tenga algún modelo que diga, bueno, la inflación ayer fue esto y lo otro, y en base quizás a cómo esperan que se mueva el dólar y alguna variable importante más, te van a decir un número, ¿no? Ahora, esos pronósticos dejan de funcionar cuando hay algún cambio en las reglas de juego, algún shock o algún cambio en la economía. Y acá pasa exactamente lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos los datos del pasado para decir el futuro. Miramos los parciales viejos y pensamos cómo van a ser los parciales nuevos.